Al menos 25 obreros de la empresa fueron víctimas de lesa humanidad. 2 fueron asesinados, 9 desaparecidos, 14 secuestrados y posteriormente liberados. Al menos 7 habían integrado la comisión directiva y el cuerpo de delegados del sindicato. Me gusta siempre pensar a la memoria como un proceso en permanente construcción. El terreno de la memoria es un terreno pantanoso, no es un terreno donde uno pueda pisar firme, donde las respuestas que uno pueda dar siempre son provisorias y tienen que ser reformuladas y recontestadas constantemente. Yo creo que cuando trabajamos temas de memoria o de construcción de memoria, tenemos que buscar cómo construir un espectador activo, un espectador que participe de ese proceso de construcción de memoria y no pretender que la obra o la película sea la que viene como a hacerse cargo de recordar o eso, del trabajo de memoria, sino que lo interesante de la obra de arte que se acerca a la memoria es cuando logra devolver esa responsabilidad de construcción de memoria a la audiencia, al espectador. Entonces la película se transforma en un dispositivo que abre preguntas y esas preguntas se continúan y van a interpelar a distintas generaciones de distintas maneras, y siempre teniendo esta idea de son lugares habitados por fantasmas a los que uno tiene que ingresar con cierto tiempo, con cierta paciencia, con cierto silencio. La idea de la película surge a partir del libro Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, que es este informe editado por el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación. Y lo que yo buscaba con la película era, de alguna forma, darle una imagen visual a eso que es un libro, y quería como ser muy fiel al libro, visitar todas las fábricas que están mencionadas en el libro, no podía faltar ni una, digamos, tenía que ser como respetar el orden incluso del libro, pero para construirle una imagen a esa información y a esos datos tan puros que estaban en el informe, ¿no? Es un tema que está pendiente, que le cuesta hacerse un lugar en la agenda, un tema que como sociedad todavía nos cuesta encarar. Y en general yo con mis películas fui tratando de acompañar los procesos de memoria como se iban dando. Yo entro a filmar en el 2008-2009 en la ESMA, cuando la ESMA recién se desalojaban a los militares, se empezaba a trabajar en el espacio y a ver qué sitio de memoria o qué museo o qué memorial se podía construir, y yo entro a acompañar ese proceso de construcción de sentido en la ESMA a hacer una película. Y cuando empiezo esta película en el 2015, era el tema que todavía costaba, que de alguna forma el cambio de gobierno venía a retardar también abordar un tema así de difícil. Yo soy generación 76, mi generación tiene grandes cineastas, hijos de desaparecidos, que han hecho grandes películas y a las cuales yo le debo mucho, especialmente a Los Rubios, de Albertina Carri. Y entonces cuando uno, sin tener padres desaparecidos, trata el tema, es como si tuviera que justificar, cuando adquieren estatuto de crímenes de lesa humanidad, son crímenes contra la sociedad, somos la sociedad entera atravesada por este crimen, y yo vengo a aportar mi mirada que no tiene los lazos de sangre, que no tiene el lazo filial, y que es una mirada que viene más del campo de la academia, y es otro actor social que viene a participar del debate, porque lo que yo hice fue sistematizar ciertos temas que quería profundizar. Obviamente la cantidad de desaparecidos, los temas económicos que tienen que ver con el traslado de la deuda privada a la deuda pública. Lo que pasa en el cine es que cuando se hace sensible el tiempo, cuando aparece el tiempo en estado puro, eso conecta con el pensamiento. Eso que decía antes de dar un espacio para el espectador para participar de la construcción del sentido con la película, el tiempo es lo que permite eso. En general, el cine clásico, el cine narrativo, el cine del modelo de representación institucional, se rige por el movimiento, no por el tiempo. Entonces, se sacan los pedazos inservibles de acción para darle al espectador ese punto de vista privilegiado, ¿no? Cuando la toma es larga, dura más de lo que tiene que durar, quizás es aburrida, yo no lo creo, pero supongamos que no es todo lo narrativa que uno esperaría, aparece el tiempo, y en ese tiempo es donde entra el espectador en la película. Y lo irrepresentable por excelencia, ¿no? El cuerpo desaparecido, ese objeto que escapa a toda posibilidad de ser representado, que no tiene tumba, que no tiene dónde llevar flores, lo que no puede ser mostrado de ninguna manera más que en el silencio, en la ausencia. El Lanzmann siempre fue una influencia muy importante en mi trabajo, esta idea de volver a los sitios en presente,
que el presente y que lo que queda tiene algo para hablar del pasado y no el material de archivo. Ese rechazo que tiene Lanzmann por el material de archivo, de alguna forma lo comparto. Y esta película podría haber durado la lectura completa del libro y sería igualmente válida, ¿no? Y duraría, no sé, si 6, 8 o 20 horas. Pero lo que es muy interesante es que hay otra influencia muy importante en esta película que es una idea de Didi Uberman, de George Didi Uberman, que es un gran opositor de Lanzmann y que le ha criticado mucho a Lanzmann ese rechazo por el archivo e incluso el rechazo de la ficción. Y Didi Uberman defiende a Godard. Godard dice, todavía el cine le debe la ficción a la Shoah, al Holocausto. Pero Didi Uberman en este libro, Imágenes pese a todo, rescata 4 fotografías de Auschwitz que tomaron los Sonderkommandos, los trabajadores del campo, y que para tomar la fotografía, que es una fotografía de montaña de cadáveres que los están enterrando en una fosa común, el fotógrafo tuvo que ocultarse adentro de la cámara de gas. Y en la foto se ve el marco negro de la cámara de gas, desde donde el fotógrafo se ocultó de la vista de los nazis para tomar la fotografía. Ese rollo se saca de la cámara, se entierra por debajo de un alambrado, la resistencia polaca lo saca, lo revela y circula muchos años después. Entonces, Didi Uberman habla de esta voluntad de dar testimonio, del esfuerzo de dar testimonio, y cómo este marco negro es lo que permite construir ese testimonio, esta marca de enunciación. Yo en la película estoy con mi auto frente a las fábricas, pongo la cámara dentro del auto, se ve el marco del auto, es casi un homenaje a esta idea de Didi Uberman, este marco del auto, que es la marca de enunciación que habla de mi punto de vista y del lugar desde donde se construye la película. Cada festival que me invitan para mí es un honor y un halago y me pongo feliz desde el más importante hasta el último. Con Biarritz especialmente, que los cineastas argentinos le tenemos como un cariño muy especial y siempre ha sido como una figurita buscada, yo siempre lo sentí fuera de mi liga y en algún sentido me pone contento. Quiere decir que la película, incluso con su aspereza narrativa, termina pudiendo apelar a un público un poco más amplio o a un festival en principio no tan experimental como los que venía circulando la película, así que en ese sentido me pone muy contento.